El mundo que nos rodea parece sorprendentemente sólido. Las mesas permanecen sólidas, las estrellas no colapsan, y nosotros mismos nos reflejamos con confianza en el espejo. Pero detrás de este orden aparente se esconde una verdad inquietante. Los físicos lo llaman decoherencia cuántica, un proceso que borra imperceptiblemente la delicada red de superposiciones y estados entrelazados, dejándonos solo con un modelo aproximado de la realidad. Lo que hace que este tema sea realmente aterrador es su invisibilidad. La decoherencia no hace ruido, no produce destellos brillantes, pero en cada momento limpia la ambigüedad cuántica, obligando a las partículas a comportarse de forma clásica. Nuestros sentidos perciben este mundo ordenado como el único posible. Resulta que el concepto familiar de realidad puede no ser más que un producto de la interacción de las partículas con el entorno, una especie de montaje creado por el propio cosmos, para que no podamos ver la verdadera profundidad. Por eso los científicos y filósofos llaman a la decoherencia la cortina oscura de la realidad cuántica. Explica simultáneamente por qué el mundo parece estable y pone en tela de juicio el concepto mismo de objetividad. Después de todo, si lo que consideramos una base sólida es en realidad un caos cuántico hábilmente disimulado, ¿dónde está la línea entre la verdad y la ilusión? Para entender por qué la decoherencia asusta incluso a los físicos experimentados, primero debemos examinar la esencia misma de la imagen cuántica del mundo. A nivel fundamental, cualquier partícula, ya sea un electrón, un fotón o un átomo, no se encuentra en un punto específico, como una pelota familiar sobre una mesa. Existe en una superposición de estados, es decir, simultáneamente aquí y allá, de esta manera y de aquella manera. En este mundo vertiginoso, la probabilidad sustituye a la certeza habitual, y los límites entre lo posible y lo imposible se difuminan mientras el sistema esté aislado del mundo exterior. Permanece en este misterioso estado intermedio, pero tan pronto como toca algo de su entorno, ocurre algo que los científicos llaman decoherencia. En general, se trata de un proceso en el que un sistema cuántico pierde su capacidad de mostrar las maravillas de la superposición debido a la interacción con su entorno. Imagina un cuenco de agua perfectamente tranquila, con ondas que recorren su superficie. Mientras el cuenco esté tapado, las ondas se superponen entre sí, creando intrincados patrones de interferencia. Pero en cuanto se levanta la tapa, sopla el viento o se toca el agua con un dedo, el patrón desaparece, dejando solo un rastro caótico. Lo mismo ocurre con un objeto cuántico. Cualquier fuga de información al exterior, un fotón de luz, una vibración de una molécula de aire, incluso un campo electromagnético débil, destruye la frágil coherencia, convirtiendo la magia cuántica en un comportamiento clásico familiar. Es importante comprender que la decoherencia no destruye otras posibilidades. No colapsa la función de onda en un único estado, como se describe a menudo. Por el contrario, todas las opciones siguen existiendo en el tejido cuántico común, pero se vuelven inaccesibles para la observación. Parecen desvanecerse en las sombras. Sus fases se desordenan y para nosotros, en este lado del macromundo, solo queda una versión de los acontecimientos. Así es como nace la ilusión de la elección, como si el propio universo hubiera decidido qué resultado es el correcto. En realidad, esto no es más que un efecto de la interacción, cuando el entorno confunde las posibilidades cuánticas hasta tal punto que ya no pueden combinarse en un todo observable. Los físicos llaman a los resultados estables de este proceso potates, estados especiales que sobreviven tras innumerables colisiones con el mundo exterior. Percibimos estos estados como realidad. Una mesa sólida, la luz brillante de una lámpara, la posición estable del planeta, por ejemplo. Pero detrás de su aparente fiabilidad se esconde un mundo cuántico continuo en el que cada partícula sigue recordando sus posibilidades paralelas. Simplemente no tenemos acceso a estas sombras porque el mundo que nos rodea las oscurece y las enmascara al instante. Este es el verdadero drama de la decagerencia. No solo hace posible nuestro mundo clásico familiar, sino que también crea la ilusión de una realidad objetiva, haciéndonos creer que ya no hay elección,
aunque detrás de las bambalinas siga existiendo un espectro infinito de alternativas. Cuanto más estudian los científicos la realidad cuántica, más obvio se vuelve esto. La ilusión de la realidad no solo está respaldada por la física en sí, sino también por nuestros propios cerebros. La conciencia humana parece haber conspirado con la naturaleza para reforzar la apariencia de un mundo estable y evitar que se filtre la aterradora verdad. Como resultado, no solo observamos la ilusión, sino que la creamos activamente sin darnos cuenta. Empecemos por el hecho de que nuestro cerebro es un sistema asombroso, pero extremadamente pragmático. Millones de años de evolución han desarrollado una estrategia sencilla para él: filtrar el caos y dejar solo la información que nos ayuda a sobrevivir. Cuando el mundo cuántico ofrece innumerables resultados posibles, el cerebro prefiere una explicación conveniente. Es similar a cómo un espectador ve una película. La imagen en la pantalla es solo una serie de fotogramas individuales, pero vemos un movimiento continuo. Nuestra conciencia une la realidad, aunque sea intrínsecamente fragmentada. Por cierto, siempre vemos nuestra propia nariz, pero el cerebro siempre la recorta, la oculta. Los psicólogos saben desde hace tiempo que la percepción no es un reflejo pasivo, sino una construcción activa. Constantemente completamos la imagen del mundo, trazando líneas invisibles, adivinando los detalles que faltan, eligiendo la interpretación que nos parece más lógica. Un ejemplo clásico son las ilusiones ópticas. Vemos un cubo de Necker que puede invertirse en nuestra mente, pero en un momento dado, el cerebro elige solo una de las dos orientaciones posibles. La decagerencia cuántica funciona de manera similar. De las muchas posibilidades paralelas, solo queda una, mientras que el resto desaparece en la invisibilidad. La idea de que la conciencia puede amplificar este efecto es particularmente intrigante. Las investigaciones en neurociencia muestran que, incluso cuando recibe señales sensoriales contradictorias, el cerebro decide rápidamente qué opción considerar correcta y suprime la alternativa. Esta sed innata de certeza puede ser la coautora de la ilusión cuántica. Después de todo, si nuestro sistema nervioso está sintonizado para buscar la claridad, entonces un mundo en el que la gerencia ya ha reunido la realidad en un paquete ordenado es ideal para él. No es de extrañar que algunos científicos y filósofos especulen sobre una posible conexión entre el cerebro y el proceso de la conciencia en sí. Teorías como la de Roger Penrose y Stuart Hameroff, Orchid, sugieren que los procesos cuánticos pueden ocurrir en los microtúbulos de las neuronas, que la conciencia utiliza para tomar decisiones. Aunque estas hipótesis siguen siendo controvertidas, el mero hecho de su existencia pone de relieve que la frontera entre la física y la psique es mucho más delgada de lo que estamos acostumbrados a pensar. Resulta ser un círculo vicioso. La coherencia salvaje crea la apariencia de un mundo clásico, y nuestro cerebro acepta agradecido sus condiciones, reforzando la ilusión con su rígido deseo de certeza. Si la decagerencia ya parece aterradora, la teoría de los mundos múltiples es un verdadero abismo intelectual. Aquí nuestro universo deja de ser el único escenario y se convierte en un teatro cósmico de múltiples niveles, donde se representan simultáneamente todas las obras posibles. La paradoja clave es que la decaherencia no destruye las posibilidades cuánticas, sino que solo las expande en ramas independientes, cada una de las cuales se desarrolla según su propio escenario. Lo que llamamos el colapso de la función de onda es, en esta interpretación, solo una ilusión. No hay una muerte definitiva de la superposición. Solo hay una ruptura en el contacto entre mundos. Imagina un árbol con innumerables ramas que crecen en todas direcciones a la vez. En cada bifurcación, el universo decide el resultado de los acontecimientos. El electrón pasó por la primera rendija o por la segunda, y allí se desintegró o permaneció intacto. Pero, a diferencia de la lógica clásica, todas las ramas permanecen vivas. La decoherencia desempeña el papel de un jardinero que no poda las ramas, sino que las cubre con una película opaca. Con cada segundo que pasa, las ramas se vuelven más gruesas y pesadas. Sus conexiones con el resto se debilitan hasta que los mundos finalmente dejan de escucharse entre sí. Este proceso se denomina muerte aparente de la coherencia. Los estados cuánticos no desaparecen, simplemente dejan de interferir. Para nosotros, observadores dentro de una rama,
Parece como si el universo hubiera tomado una decisión, pero en realidad no es necesaria ninguna elección. Todas las posibilidades siguen existiendo. Lo único es que el acceso a ellas está cerrado de forma permanente. Por desgracia, seguimos siendo prisioneros de nuestra propia rama. E incluso los experimentos más sofisticados aún no han brindado la oportunidad de saltar a una rama vecina. La idea de mundos múltiples despierta la imaginación no solo de los filósofos, sino también de los físicos. Muchos investigadores destacados, desde Hugh Everett, que propuso esta interpretación, hasta los teóricos modernos, señalan que es la decagerencia lo que hace que la hipótesis sea plausible. Sin ella, es difícil explicar por qué no observamos fantasmas cuánticos constantes, aunque las matemáticas de la mecánica cuántica predicen claramente su existencia. La decoherencia aísla cada rama y percibimos la nuestra como la única posible. Aunque miles de millones de historias paralelas siguen existiendo detrás del muro, donde tomaste una decisión diferente. Los planetas tomaron un camino diferente y la vida misma se desarrolló según leyes impredecibles. Increíble. Las implicaciones filosóficas de esta imagen son sorprendentes. Si todas las versiones de la realidad existen simultáneamente, entonces los conceptos de destino, libre albedrío e incluso la singularidad de cada uno de nosotros se vuelven inestables. Cada una de nuestras elecciones es solo una marca en el camino dentro de uno de los innumerables mundos, mientras que el resto siguen existiendo sin la más mínima pausa. Desde esta perspectiva, la decoherencia se convierte no solo en un mecanismo estabilizador, sino también en un guardián de la frontera. Siempre cierra las puertas entre los mundos, dejándonos solos con la ilusión de la singularidad y la finitud. A primera vista, nuestro mundo parece monolítico. Los puentes de acero no se derriten al sol, las montañas permanecen en su lugar durante siglos, y las leyes familiares de la física funcionan con una precisión impecable. Pero si se mira más profundamente, queda claro que esto es solo una fachada creada por el proceso de decagerencia. Bajo su cubierta, el caos cuántico se desata, amenazando en todo momento con dispersar nuestra existencia estable en el polvo de las probabilidades. El engaño clave es que la decagerencia funciona de manera increíblemente rápida y eficiente. Cada partícula, cada objeto macroscópico, desde un copo de nieve hasta el cerebro humano, interactúa continuamente con su entorno, absorbiendo fotones, colisionando con moléculas de aire, sintiendo las vibraciones de los campos electromagnéticos. Estos contactos interminables borran la coherencia cuántica tan rápidamente que simplemente no tenemos tiempo de ver la verdadera naturaleza multicapa de lo que está sucediendo. A modo de comparación, incluso en condiciones ideales de laboratorio, la vida útil de una superposición macroscópica puede ser de una milmillonésima de segundo. Para nuestra percepción, esto es a la vez eternidad y cero. Es suficiente para que el universo elija un estado y oculte el resto tras un velo de visibilidad. Pongamos un ejemplo sencillo. Una piedra que yace en la carretera parece inamovible y fiable, pero a nivel cuántico, sus átomos están en constante movimiento, oscilando e intercambiando energía con el mundo que la rodea. Cada una de estas interacciones es un pequeño acto de selección que fija una configuración clásica y destruye instantáneamente miles de millones de alternativas. Solo vemos la imagen final, como un fotograma perfectamente capturado, pero detrás de ella se esconden infinitas variaciones que nunca llegarán a nuestros sentidos. La ilusión de estabilidad no solo es evidente en las rocas y los planetas. Incluso nuestra percepción del tiempo se basa en gran medida en este proceso. Parece como si el futuro estuviera abierto, pero cada momento, la decagerencia fija una determinada secuencia de acontecimientos, transformando el campo cuántico ilimitado de posibilidades en una línea ordenada de causa y efecto. Aceptamos este orden como natural, aunque en realidad es el producto de colisiones infinitas de materia con materia que alinean la realidad. Lo más inquietante es darse cuenta de que esta aparente estabilidad puede ser frágil. En condiciones extremas, como cerca de agujeros negros o al crear sistemas cuánticos artificiales, la decagerencia puede comportarse de forma impredecible.
Los científicos ya están creando laboratorios en los que se mantienen átomos individuales en un estado de superposición más tiempo de lo habitual. Incluso el más mínimo cambio de temperatura o presión puede destruir esta delicada coherencia. Esto demuestra que la estabilidad que estamos acostumbrados a considerar fundamental es, en realidad, el resultado del trabajo continuo de un mecanismo invisible. Y si este mecanismo falla, el orden familiar se desmoronará. Así, nuestro mundo sólido no es una roca sólida, sino una frágil plataforma mantenida unida por innumerables actos de intercambio cuántico. Uno de los aspectos más inquietantes de la decagerencia es el misterio de la información. Parece que cuando se destruye la coherencia de un sistema cuántico, se pierde algo irremediablemente, como si el universo estuviera destruyendo su propia memoria, dejándonos con el único resultado correcto. Pero la física nos advierte que esto es un engaño. La información no desaparece, simplemente se filtra en el entorno, disipándose de forma tan sutil que se vuelve invisible para nosotros. Para apreciar la magnitud de este fenómeno, imagina una orquesta perfectamente afinada. Mientras los músicos tocan al unísono, se oye una melodía clara. Este es un estado coherente, pero en cuanto se abren las puertas de la sala, el viento comienza a ahogar los sonidos, mezclándolos con el ruido de la calle. La música no ha dejado de existir. Sus notas siguen sonando en algún lugar del espacio, pero están dispersas, mezcladas y ya no son accesibles para nuestro oído. Lo mismo ocurre con un sistema cuántico. Con cada interacción con el mundo exterior, la fase y su estado se difuminan entre miles de millones de partículas del entorno. Para un observador dentro del sistema, parece que la información se ha destruido, aunque en realidad solo está oculta en correlaciones complejas que son prácticamente imposibles de recuperar. El teorema fundamental confirma esta suposición. Según sus conclusiones, la información que parece haber desaparecido del sistema cuántico no puede perderse por completo. Debe transferirse íntegramente al espacio circundante. En otras palabras, la naturaleza no tolera el verdadero olvido. Cada detalle, cada estado, cada elección del universo queda registrado en algún lugar de los microscópicos grados de libertad de los fotones, los átomos o los campos. Pero para nosotros, limitados por instrumentos rudimentarios y nuestra propia percepción, esta información no solo se vuelve esquiva, sino prácticamente inaccesible. Si la verdad no desaparece, sino que solo se oculta, entonces se pone en tela de juicio la comprensión familiar de la medición como la creación de hechos. Nuestro acto de observación no produce un resultado. Simplemente registra una pequeña fracción de los datos, dejando un océano de correlaciones ocultas fuera de nuestro alcance. Es como mirar un cuadro a través del ojo de una cerradura. Vemos pinceladas individuales, pero no el lienzo completo. Incluso si hipotéticamente recopiláramos todas las partículas del entorno y rastreáramos sus interacciones, la tarea de reconstruir el estado cuántico original sería tan increíblemente difícil que sería prácticamente imposible. Esta fuga invisible de información hace que el mundo se asemeje a un archivo de secretos infinitos que nunca se revelan por completo. Explica por qué percibimos la realidad como un único resultado definitivo, a pesar de que el universo almacena un registro completo de cada evento. En última instancia, la decagerencia no destruye la verdad, pero la dispersa tanto que para nosotros es casi lo mismo. Nuestra percepción de la realidad se mantiene en un frágil equilibrio, y tan pronto como este equilibrio se ve sacudido, la familiaridad y solidez del mundo comienza a resquebrajarse. Los científicos llaman a estos momentos fallos de observación cuántica, cuando el sistema muestra de repente un comportamiento que no encaja en la lógica clásica, lo que hace que el observador dude de los fundamentos mismos de la percepción. Un ejemplo de ello es el efecto cuántico de Zenón, en el que la observación constante de una partícula parece congelar su estado y, cuando se relaja el control, el sistema se desliza instantáneamente hacia un conjunto diferente de probabilidades. Es como jugar al gato y al ratón con la propia naturaleza, donde cualquier movimiento en falso quita la máscara de una ilusión cuidadosamente mantenida. En otras palabras,
la realidad no se derrumba en sentido literal, sino que revela su verdad, su esencia fluida, mostrando que nuestra estabilidad es solo una fachada para la conveniencia de la percepción. Paradójicamente, son precisamente estos fallos e ilusiones los que ayudan a los físicos a comprender mejor lo que ocurre entre bastidores en el universo. Registran transiciones poco frecuentes entre estados cuánticos y clásicos, estudiando cómo la información parece disolverse en el entorno. Esta investigación no solo socava nuestra confianza en la realidad ordinaria, sino que también abre la puerta a tecnologías futuras, desde ordenadores cuánticos hasta sensores ultraprecisos, donde la capacidad de controlar esta transición inestable se convierte en un factor decisivo. En resumen, la decoherencia no es solo un término científico árido. Nos oculta la vida subterránea infinitamente compleja de las partículas, haciendo que el mundo parezca estable y predecible. Pero detrás de esta acogedora fachada, burbujea un océano de probabilidades, donde se toman decisiones invisibles a cada momento. La conciencia solo capta la versión conveniente de los acontecimientos. Vivimos dentro de un gran teatro, donde la decoherencia actúa como un director invisible, pegando el caos en un guión que nos conviene. Este camuflaje cuántico no solo pone en tela de juicio el concepto mismo de realidad, sino que también abre nuevos horizontes para la humanidad. El estudio de los mecanismos de pérdida de coherencia ya está avanzando en la computación cuántica, la criptografía y la física fundamental. Cuanto más profundizan los científicos en esta área, más claro se vuelve. La estabilidad del mundo no es algo dado, sino un acuerdo dinámico entre innumerables procesos microscópicos. En última instancia, darse cuenta de la fragilidad de la imagen familiar de la existencia no debería ser aterrador. Al contrario, le da a nuestra realidad una profundidad y una belleza sorprendentes. Después de todo, si el mundo no es un muro sólido, sino un entrelazamiento vivo de ondas y probabilidades, entonces nosotros mismos participamos en su creación cada segundo, sin siquiera sospecharlo.